Bizkaiko Foru Aldundiaren gizarte ekintza sailetik autonomia pertsonala sustatzeko zuzendaritzan martxan jarri zen Binklusion programan egindako bidea eta lortu diren emaitzak ezagutaraztea da, erakundeen jardunbide onak ezagutuz gaur hemen, eta gainera bebai vamos a conocer las nuevas iniciativas para el sistema de servicios sociales de Vizcaya. Para contextualizar, el programa Binklusión, brevemente, Asier ya lo ha comentado, ha hecho una memoria histórica desde que empezó la colaboración con Euskalit para ir generando o creando, mejor dicho, este proyecto. Entonces no me voy a centrar mucho, pero nos vamos a centrar en lo que hemos hecho hasta ahora. El objetivo, como se ha comentado, era crear un modelo de gestión integral adaptado a las necesidades del sector. Esa era la clave. Pero asimismo que estuviera alineado con otros modelos de referencia, que en este caso en Euskadi, el modelo gestión avanzada. Para ello, como se ha explicado, se creó un grupo de trabajo con diferentes representantes de entidades del sector, personas de la Diputación Foral de Vizcaya y Euskalit, y generamos así un marco en el que se incluían también elementos clave que ya en el sector de la discapacidad habíais identificado en un trabajo previo que habíais realizado de reflexión. Y se centraba en la calidad de vida, en la gestión avanzada, la ética, la transparencia, la igualdad, el bilingüismo, la gestión lingüística, el valor social. Por lo tanto, teníamos el reto de integrar todos esos ingredientes en un marco común, único y que sirviera para el sector, pero alineado con una gestión, como en otras organizaciones, que busque la gestión avanzada y la mejora continua. Por lo tanto, los retos que teníamos eran los siguientes. Iniciamos la colaboración entre el 16-17, pero se puso en marcha a nivel operativo ya más concretamente a inicios del 2018. Teníamos que conseguir el universo de trabajo de unas 20-30 entidades en este periodo del 2018 al 2020. ¿Qué queríamos generar? Ese marco y tener la foto actual del sector en este caso. Este es un ejemplo de, sacamos una foto del sector con los primeros autodiagnósticos que hicimos en una fase piloto. Este ha sido un poco el recorrido. 2018, año de sensibilización y fase piloto, en el que se genera el marco y los primeros autodiagnósticos con esas 12 primeras entidades piloto que voluntariamente aceptaron trabajar y empezar en este proyecto. Fue decisión de estas organizaciones. El año 2019 fue un año de extensión y de la primera fase de acompañamiento. Extensión porque nuevas entidades, otras 10 entidades, se iniciaron en el programa con ese primer paso que comenzamos, que era realizar los autodiagnósticos frente a ese marco que habíamos generado. Y empezamos también en marcha con talleres, jornadas de acompañamiento para que las organizaciones pudieran ir conociendo y avanzando en esas áreas que identificamos en esa foto que necesitaban ser mejoradas. Bien áreas comunes al sector y bien áreas concretas que cada entidad podía tener. Y ya el año 2020, el año actual, que aunque ha sido, o es, mejor dicho, está siendo un año difícil, complicado, diferente, pues ha sido un año, la verdad, es que muy fructífero por el esfuerzo que han hecho las entidades en seguir con el programa. No hemos parado, nos hemos adaptado, hemos modificado la forma de trabajar y a nivel grupal, dentro del programa de inclusión, lo hemos hecho adaptándonos a lo que había. Hemos generado una fase de acompañamiento de talleres, jornadas de forma telemática, online, pero lo mejor ha sido que las entidades no han parado y han puesto todo su esfuerzo, además de atender las urgencias, de poder seguir avanzando en su gestión y, digamos, no dejarlo aparcado por las urgencias del momento. Por lo tanto, el reconocimiento este año por todo el trabajo que habéis hecho y la participación que habéis tenido.
Este año también hemos puesto en marcha proyectos individuales que las organizaciones que así han querido o han necesitado han podido solicitar dentro del programa para llevar a cabo unos proyectos de mejora concretos de su propia organización con ayuda de alguna persona experta en la materia que necesitaban. También hemos formado a las personas del sector en el Club de Evaluación de Gestión Avanzada de Euskalit, para que estemos también, este sector también sea parte de ese club, con otros sectores a la vez. Y también hemos puesto en marcha servicios de contraste externo o de diagnóstico. Aquí, concretamente, en el año 2018, los hitos conseguidos, ya los hemos comentado, el marco, 12 autodiagnósticos. Generamos una herramienta para hacer esos autodiagnósticos, una herramienta online, en el que teníamos la posibilidad luego de obtener un informe de la reflexión realizada con unos gráficos por materias en gestión. El año 2019, 8 nuevas entidades, 10 entidades, año de sensibilización para estas nuevas, más autodiagnósticos y programa de acompañamiento en temas como compromiso con la sociedad, gestión de la innovación y la gestión lingüística. En el año 2019 también creamos una herramienta para llevar a cabo esta fase de acompañamiento. También sacamos una nueva foto del sector con las nuevas entidades que habían empezado en el año 19 y además las organizaciones, por su parte, empezaron también a presentarse a evaluación externa o a diagnósticos. Tenemos el caso que tuvimos el premio a la gestión avanzada en personas en el 2018 de Goravide, la A de Plata de Arguía, diplomas a la gestión avanzada, la DENVI, Fundación Síndrome de Down, etc. Por lo tanto, fuera parte de los servicios del programa, las entidades también participaron en diagnósticos, evaluaciones para poder ir avanzando. Y este año 2020 ha sido, sobre todo, un año de acompañamiento, en el que un total de unas 36 entidades han participado en talleres y jornadas para poder ir avanzando en esas cuestiones que habían identificado que eran necesarias abordar. Hemos creado el Club de Evaluación, hemos abierto al Club de Evaluación de Euskalit la posibilidad que las personas del sector tengan esa formación y hemos también integrado dentro del programa el poder realizar contrastes externos, diagnósticos, con gente de fuera, de otras organizaciones, para tener el punto de vista externo. Ya habíamos hecho el interno, el autodiagnóstico, luego poder tener también el contraste, como dice, ¿no?, el nombre del servicio. Y estos son los datos. En total, 8 nuevos talleres online, todos ellos online. Talleres de no una sesión, sino entre 4 y 5 sesiones, con trabajo entre sesión y sesión, no talleres formativos teóricos, sino talleres para la transformación, en el que las organizaciones entre sesión y sesión tenían que ir avanzando, realizando tareas según las necesidades de su propia organización. Tenían que pensar, si yo me apunto a este taller o a esta jornada, ¿para qué lo hago? Lo hago porque en mi organización tengo esta necesidad y necesito ayuda para mejorar en esto. Ese era el objetivo, por lo tanto, no ha sido una formación teórica de recibir, sino con el objetivo de transformar. Y es hoy aquí donde queremos dar a conocer esas pequeñas o grandes transformaciones que han ido haciendo. Han solicitado 11 proyectos individuales, que os hemos explicado anteriormente, para llevar a cabo esas transformaciones personalizadas. Y además, 2 entidades de la Diputación Foral de Bizkaia, que les tenemos ahora aquí, han iniciado la fase inicial de autodiagnóstico. Centros residenciales del IFAS y del Instituto Tutelar de Bizkaia. 36 entidades en activo, decíamos, y en total 109 asistentes en talleres y autodiagnósticos. La satisfacción, pues tenemos una satisfacción, la verdad es que muy buena, desde el año 2019, que es cuando se inició la fase de acompañamiento en este tipo de talleres y jornadas. Como veis ahí, pues esos son los datos y esperemos que este año también, cuando tengamos todos los datos, que sean buenos. Eta beste barik, este era el objetivo un poco de contextualizar y de haceros ver el recorrido que hemos hecho desde el año 2018, que fue el año ya más operativo, hasta ahora.
Y ahora vamos a conocer pues, las nuevas iniciativas que desde el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya se quieren poner en marcha o ya se han puesto en marcha dentro de lo que es el programa de inclusión, como ha comentado Asier. Hasteko, Maite Iturratek, segundo txobat, Maite Iturratek, administrazio eta gizarte sustapen zuzendari nagusiak, aurkeztuko digu adingabekoen alorrean, ze helburu edo erronka, hobeto esan da, jarri ditugun, martzan edo jarriko diren. Bai, Nerea, eskerrik asko eta eskerrak azaldu dozulako apurtzo bat nola jarraitu egin dozuen prozesu hau ezgaitasun arloan eta nolabait hori lagunduko gaitu adingabeen arloan bebai martzan jarri ahal izatea prozesu hori. Bueno, agradecer también a todas las personas que habéis acudido a la Euskalduna y a esas personas también que estáis siguiendo esta jornada vía streaming. Nereak azaldu egin dozku zein izan dan ezgaitasun arloan jarraitu izan daben prozesua eta geuk bebai oin adingabeen zerbitzutik lekuko hori hartu gura dugu eta hemetik aurrera posible bada behintzat martxan jartzea prozesu bera geure zentruetan. Yo también soy consciente de que vivimos momentos de incertidumbre y que en ocasiones está dificultando también la gran labor ya que de por sí se realizan por las entidades en los centros de menores en situación de desprotección. Pero creo que debemos ser capaces, nosotros y nosotras también, de detectar cuáles son un poco esas necesidades para una gestión avanzada, para dar una mayor calidad en el servicio a esos menores. Creo que ahora más que nunca sí, tenemos que ser capaces de unir nuestras fuerzas y trabajar para poder garantizar la calidad de los servicios y nuestra cercanía con los menores y las menores, que es el sector nosotros la parte de la sociedad con la que estamos trabajando, que son esos niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección en el territorio histórico de Vizcaya. Les tenemos que hacer sentir, como se está haciendo hasta ahora, porque las entidades siempre han trabajado en ello y siguen haciéndolo, y les habéis hecho sentir como si estuviesen en su hogar, sin olvidar los objetivos, que es que esos menores que están en situación de desprotección salgan de esa situación y puedan tener las mismas oportunidades que el resto de niños, niñas y adolescentes. Desde la diversidad que existe entre las entidades que trabajáis en el ámbito de la protección de menores, también considero que existen muchísimos puntos en común y creo que tenemos que ser capaces de analizar cuáles son esas necesidades que vemos en el ámbito del acogimiento residencial para mejorar esa gestión. Nerea ha comentado que la satisfacción dentro del proceso en el ámbito de la discapacidad ha sido bastante alto y me felicito por ello y espero que desde el ámbito de la protección a la infancia también seamos capaces de poder llegar a esa satisfacción, de que todas esas entidades que trabajáis con nosotros en el ámbito de la desprotección veáis que este proceso nos puede ayudar a mejorar en la gestión, que creo que así va a ser, y sé que podremos llegar a tener ese grado de satisfacción dentro también del trabajo que se va a empezar a realizar. Por ello, espero poder contar con vosotros y vosotras en este nuevo proyecto, del cual ya daremos más información también a todas las entidades. Hemos aprovechado esta jornada para poder trasladar que vamos a iniciar un proceso similar al que se ha iniciado en discapacidad con los menores en situación de desprotección. De momento, nos hemos sentado con Euskalit para ver cómo podemos poner en marcha y el primer paso será poder detectar cuáles son esas necesidades o esos principios en los que vamos a tener que trabajar para una gestión avanzada, para esa mejora en la gestión. Y posteriormente haremos el proceso autodiagnóstico y ya os mandaremos esa invitación a las entidades, porque creo que en este trabajo las personas importantes son precisamente las que trabajan en esas entidades que trabajan para menores en situación de desprotección, y entiendo que va a ser un trabajo conjunto. El Servicio de Infancia y el Departamento de Acción Social estará siempre detrás apoyando, trabajaremos juntos y juntas
y creo que puede salir un bonito proyecto y va a ser siempre para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes, para que tengan un proceso mucho más agradable dentro de los recursos residenciales, como, insisto, se ha hecho hasta ahora también desde las entidades. Agradecer por ello a todas las entidades que trabajan con nosotros en el ámbito de los menores en situación de desprotección y animaros a participar en este nuevo reto, este nuevo proyecto, para una mejor gestión de los propios recursos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta esan dugun bezala, aurten bi erakundek ere martxan hasi dute edo martxan jarri dira bi inklusion programan, eta lehenengo pausoarekin hasi dira, autodiagnostikoaren fase hori eginez, eta gaur hemen autodiagnostiko hori hasteko erabakia eta dituzuen erronkak azaltzeko, batetik gurekin dugu gaur Eneko Gutierrez, GUFeko pertsonak zuzentzeko saileko arduraduna, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeko pertsonak zuzentzeko arduraduna. Eskerrik asko, Nerea. Egun on guztioi. El Instituto Foral de Asistencia Social, a lo largo de su trayectoria, ha mostrado su compromiso con la mejora de los sistemas de gestión. Ejemplo de ello son el haber sido uno de los promotores en 2002 del QEPA, Grupo de Entidades Públicas creado para compartir y difundir buenas prácticas de gestión, los años de utilización del modelo FQM como referencia para la mejora o los certificados ISO y de cartas de servicio de algunos de sus centros. En el año 2018, el Departamento de Acción Social nos ofrece la oportunidad de poder incorporarnos al Grupo B Inclusión y así disponer de un modelo de gestión integral adaptado a las necesidades de la Red de Responsabilidad Pública de Servicios Sociales de Vizcaya para la atención y promoción de las personas con discapacidad y sus familias. Si bien es cierto que como organismo autónomo estrechamente ligado al Departamento de Acción Social, nuestra participación se antoja razonable, lo realmente cierto es que nuestra incorporación está guiada egoístamente por todo lo positivo que nos puede aportar. De inclusión nos permite autoevaluarnos con un modelo que nos resulta fácilmente comprensible al haber incorporado el lenguaje y la visión del sector. Asimismo, nos ayuda a reflexionar sobre cómo incorporarnos a la gestión aspectos que han de formar parte del ADN de nuestra organización: calidad de vida, ética, transparencia, igualdad, bilingüismo y valor social. De inclusión es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño, su titularidad o ámbito de intervención, aborda de manera integral la gestión de estas y quiero destacar que, con respecto a otros modelos, pone el foco de manera más eficaz y eficiente en las personas a quienes prestamos servicio y en la aplicación de la innovación en todos los ámbitos organizativos. A partir de esa autoevaluación podemos identificar áreas de mejora, determinar las que queremos abordar e iniciar ciclos de mejora continua que nos hagan cada vez mejores en el beneficio de las personas para las que trabajamos. Otra ventaja es que al facilitar un marco común para el sector nos proporciona la oportunidad de compartir y crecer juntos en la gestión, de manera que compartamos todos el mismo idioma. Finalmente, Vinclusión es un marco alineado con otros modelos de referencia, como el modelo de gestión avanzada, abriéndonos a medio o largo plazo la posibilidad de ser evaluados externamente y enriquecernos con la visión de expertos ajenos a la organización. Por estas razones, en 2019 hicimos la autoevaluación de la División de Servicios para Personas con Discapacidad e Inserción Social y en este trimestre hemos iniciado, con el apoyo de Euskalit, la autoevaluación de cada uno de los centros de la división: Zumelegui, Loiu Daloste, Errekalde, Lusa, Zubiete, Urduña, Centro de Día de Coeche. Ello nos va a permitir obtener una visión completa de nuestra actividad y la oportunidad de trabajar de manera coordinada y sincrónica en todos los niveles de la organización. Quería terminar esta exposición agradeciendo al Departamento de Acción Social la oportunidad de participar, a Euskalit por su apoyo y expresar nuestro compromiso con el programa de Inclusión. Eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko, para terminar, Oier Zuberogoitia, gerente del Instituto Tutelar de Vizcaya ITV, nos va a explicar también su experiencia. Egun on danori, gaur hemen zagozen guzti hori, streaming bidez jarraitzen zagozen guzti hori, lankide eta maikideei bebai egun on, eta nereari nire eskerrik beronak adirazi gaur gonbitea luzatzearen hemen egoteko. Bizkaiko tutoretza erakundea oindala 20 urte sortua izan zen, eta gaur egunean dago Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Departamentuari
atxikituta. Entitate publiko bagara, gizarte ekintza departamentuari atxikitutakoa. Gure helburu nagusienetarikoa da, Bizkaiko herrialde historikoan bizi diran pertsona nagusiek, epai judizial baten bitartez ezgaituak izaten diranean, eurai babesa eta laguntza eskaintzea. Azkan 2 hamarkada hauetan, errealitate legal, sozial eta zelanez gestio eredu barrietara egokitzen egon behar izan gara, eta departamentutik, gizarte ekintza departamentutik martxan ipini ebanean be-inklusion programa, guk geuk ez genduan euki zalantzarik programa horretan parte hartu behar genduala. Baina igual, behar izana baino esango neuke derrigortasun bat zala programa honetan parte hartzea. Uste dut ganera, entitate publikoa izan da, administrazio publikoa izan da, eredugarri izan bar garela gainerako entitateekiko eta gizartearekiko bai. Eta orduan, nik uste derrigortasun hori geunkala entitate publiko modura. Beste modu batera esan da, eta Ziarre ganera esan dau bere interbentzioan eta diputatuaren berbakin geratzenaz, debemos de autoexigirnos con nosotros mismos para con la sociedad a la que servimos. Uste dut hori, esaldi hori interesgarria eta azpimarratzekoa dela. Por lo tanto, y como ha dicho Nerea además en su intervención, el Instituto Tutelar de Vizcaya ya ha iniciado su andadura en el modelo de gestión avanzada que se plantea desde el programa de inclusión, junto con otras entidades que estáis aquí presentes. Por una parte, en estos momentos hemos empezado a realizar el autodiagnóstico guiado según el marco de inclusión. Con el autodiagnóstico que estamos realizando en estos momentos vamos a tener una fotografía de la situación actual de la entidad pública y luego, pues bueno, como consecuencia de ese análisis y esa fotografía, pues vamos a detectar las fortalezas y las mejoras a realizar en la entidad y surgirán de ese autodiagnóstico pues mejoras a realizar y metodologías de gestión, ¿vale? Y a su vez, una vez realizado mientras ya estamos realizando ese autodiagnóstico, en estos momentos, si no recuerdo mal, en la jornada o en esa reunión grupal que tuvimos diversas entidades del tercer sector en el mes de enero, yo creo, se debatieron o compartimos necesidades comunes y posibles actuaciones para el año 2020. Y desde Euskalit pues, nos propusieron algunas actividades a realizar. En el ITB pues, reflexionamos al respecto, identificamos, entre otras necesidades que teníamos, esa actividad de comunicación interna, la de necesidad de mejorar la comunicación interna dentro de la entidad pública. En definitiva, el objetivo en estos momentos es seguir trabajando día a día en el modelo de gestión avanzada, porque va a ser beneficioso para todos y todas, no solamente para las propias personas usuarias de la entidad, sino también para los y las profesionales de la entidad pública y también para aquellas entidades junto con las que trabajamos día a día. Amaitzeko, nik besterik ez daukat esatea baino, gure konpromisoa adierazi be-inklusion programa honetan parte hartzeko. Eskerrak emon Euskaliti prozesu guzti honetan bide lagune izatearren. Eta zelan ez, nahiko neuke esker berezia adierazi bai Bizkaiko tutoretza erakundeko langile guztiei, eurari esker proiektu hau eta autodiagnostiko hau eta bide hau beraiekin ezinbestekoa dalako egiteko. Besterik barik, eskerrik asko danori etortzearren eta zeurea da berbea, Nerea. Vale, eskerrik asko, Jer. Orain mesedez, aulkietara bueltatuko gara, handik mesedez. Eta, bueno, gauden garai honetan, COVID-aren aurrean neurri batzuk hartu behar ditugu, beraz, harin garbituko dute maila eta mikrofonoen botoiak eta hori guztia. Vamos brevemente a limpiar un poquito
la mesa, los micrófonos para seguir con las medidas anti-COVID. Eta orain bai, Binklusion programaren protagonista diren erakundei emango diegu txanda. Urte hauetan zehar, eta azken urte honetan ere, programari esker, ezagutza partekatzeko aukerari esker, aurrera eraman dituzten praktika onak, jardunbide egokiak, egin dituzten proiektuak, gaur hemen ikusteko aukera izango dugu, azken batean hori delako egin dugun ibilbidearen emaitza eta egin dena aurkezteko erarik egokiena. Anteriormente hemos comentado que el programa de inclusión no tenía el objetivo de tener jornadas, talleres, servicios, digamos, de teoría o con una actitud pasiva para las organizaciones, sino que es un programa pensado para la transformación. Pequeñas, grandes, intermedias, la transformación, poco a poco, cada organización, cada entidad a su ritmo y personalizando aquello que necesita. No es un café para todos, sino que las organizaciones deciden en qué materias, en qué aspectos necesitan avanzar. Y lo que quiero recalcar es que las sesiones que hacemos son sesiones grupales en el que el objetivo también es compartir el conocimiento ya existente, porque muchas cosas ya están hechas y muy bien hechas. Y existen ya en el sector de la discapacidad, en este caso, buenas prácticas que ha de ser reconocidas, y así los estamos viendo con los reconocimientos en gestión. Y, por lo tanto, el resto de entidades también tiene la oportunidad de conocerlas mediante estas dinámicas que realizamos. Y creemos que se ha generado una red de compartir conocimiento y de, en grupo, poder llevar al sector hacia adelante. Horrela ba, naiz luzatuko, garbitu dugu. Mesedez, maiera urreratu, Fundación Argia Fundazioa, Ramon Tejada, eta Carmele Garro Adenbitik. Eta práctica honekin hasteko, desde Fundación Argia, Ramon Tejada nos va a explicar su práctica que se titula Compromiso Social y Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argia Fundazioa. La oportunidad que nos dan a las entidades del tercer sector de poder participar. ¿No se oye? Sí. De poder participar en un foro como este. Uno, además, quiere también agradecer a Yolanda y a Nerea todas las facilidades que nos habéis dado para que estuviera hoy aquí Argia. Uno con la edad, además, se vuelve maniático. Entonces, yo había hecho una presentación en PDF y agradezco mucho a Nerea pues, que al final la haya podido meter. 4 pinceladas rápidas de lo que es... Bueno, ¿va a pasar? Perdón. Vale. 4 pinceladas rápidas de lo que es Argia Fundazioa, por si alguien no lo conoce. Nuestra misión es la de atender a la demanda social, de acompañar a las personas con trastorno mental grave y a su entorno afectivo a mejorar su imagen pública y su calidad de vida. En este caso, veis que tanto los estigmas asociados a una enfermedad mental es nuestra parte de lucha que tenemos que hacer día a día y a dar los apoyos necesarios para que la persona mejore su calidad de vida. Además, creemos imprescindible el desarrollo de la red de la innovación y el conocimiento. ¿Cuál es nuestro modelo de intervención? Pues desde un enfoque biopsicosocial, un modelo de recuperación y un modelo de calidad de vida, donde el protagonismo y la participación son nuestro criterio de éxito, damos a la persona los apoyos necesarios para reducir esa situación de vulnerabilidad, deterioro, disfuncionalidad o discapacidad que trae y pueda desarrollar un proyecto de vida donde haga fuerte su autodeterminación, su bienestar, su desarrollo personal, su participación social y a través de los derechos que como toda persona tiene independientemente del diagnóstico que tiene. Para poder llevar toda la gestión de todos los apoyos necesarios para esto, tenemos como referencia el modelo de gestión avanzada, que sobre todo tenemos de manera central los elementos de estrategia, clientes y personas y de manera transversal el de sociedad e innovación. Y luego, a través de diferentes contrastes, tanto a nivel interno como externo, nos llevaron
en el 2019 a tener el reconocimiento de plata en la gestión avanzada. ¿Cuáles son los recursos que tenemos hoy en día para hacer todo esto real? Pues tenemos un hospital de día en Algorta, 26 pisos tutelados entre Guecho, Orange, Baracaldo, Bilbao, 2 residencias, una en Galdames y otra en Begoñalde, un club social en Algorta y un servicio de apoyo domiciliario llamado Sabaldús. ¿Cuál ha sido nuestra evolución en el compromiso social? Pues es verdad que Argia define la sociedad como su entorno vecinal, social e institucional donde están nuestros recursos. Desde ahí, es verdad que desde hace 30 años, que es desde donde nace Argia, hemos ido haciendo acciones de compromiso social. Pero hasta el 2018 todo esto lo gestionábamos dentro de nuestro plan estratégico de manera emergente. Es decir, identificábamos y aprovechábamos oportunidades que se daban, como podían ser nuestras jornadas de sensibilización, participación en fiestas, campeonatos, charlas antiestigma, etc. Y todo ello a través de nuestros valores. Uno de ellos, que es el fundamental, es el de ser sensible a las necesidades sociales, sobre todo la de los grupos o de los colectivos más vulnerables, en la que nos permita además generar oportunidades de cambio en la sociedad para respetar la dignidad de las personas. En el 2018, a través de contrastes distintos con el modelo de gestión avanzada que hacemos en el 2012, 2015 y 2017, identificamos una clara área de mejora que tiene que ver con el elemento sociedad, que tiene que ver con todo el tema de las acciones de compromiso social y con el impacto que éstas generan en nuestro entorno. Y a la vez, el contraste con el modelo de inclusión nos lleva a identificar una laguna, un área en la que no habíamos trabajado hasta entonces, que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. En el 2019 participamos de uno de los talleres de inclusión, en el de sociedad, que nos permite tener un primer contacto con los objetivos de desarrollo sostenible desde un punto de vista como referencia para gestionar todo nuestro compromiso social. De ahí sale un esquema de trabajo que empezamos a barruntar y un pequeño primer plan de acción que tiene que ver con esa sostenibilidad medioambiental y sobre todo con el objetivo de la producción y el consumo responsable. A la vez, en este 2019 participamos de una sesión de aprendizaje de Euskalit que tiene que ver con las buenas prácticas y los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto nos lleva a seguir asentando una metodología de trabajo que creemos importante transferir a toda la organización. ¿Cómo la transferimos? Pues a través de nuestra estructura de gestión del conocimiento. Trabajamos con las personas líderes de la organización a través del equipo de liderazgo y a través de sesiones de trabajo. Con toda la metodología aprendida en el 2018 y 2019, vemos importante que a cada objetivo de desarrollo sostenible hay como 2 campos de acción: el apoyo que damos a las personas usuarias y la gestión de Argia. Y entonces, a cada objetivo de desarrollo sostenible nos preguntamos ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Y desde ahí, utilizando la metodología de diseño social, sobre todo la parte que tiene que ver con balance social que promociona APTES, lo que hacemos es una priorización de estos objetivos de desarrollo sostenible. Cogemos todas estas opiniones y todas estas ideas que el grupo de liderazgo había ido realizando y vamos puntuando en base a unos criterios, como puede ser la urgencia, como puede ser la utilidad y como puede ser la facilidad. Y todo ello vamos haciendo una ponderación equilibrada. Esto nos lleva en el 2020 a determinar como 4 objetivos de desarrollo sostenibles importantes para Argia en su plan estratégico 2020-2024, para ir empezando a trabajar. El que tiene que ver con empleo decente y desarrollo económico, el que tiene que ver con el fin del hambre, el que tiene que ver con el bienestar y la salud y el que tiene que ver con el fin de la pobreza. De ahí desarrollamos unas líneas de acción. Y esas líneas de acción además las desarrollamos y las plasmamos a través de lo que consideramos puntos fuertes en la organización, que tiene que ver con la solidaridad, con nuestra capacidad de visibilizar a los colectivos vulnerables y también desde nuestra capacidad que tenemos como organización de gestionar las situaciones de crisis. También queremos un punto fuerte, nuestro aprendizaje de estos 30 años de lo que es acompañar, cuidar a las personas y también de lo que puede ser gestionar las crisis personales con una de nuestras herramientas, que es la facilitación. Desde esos puntos fuertes también trazamos retos, ideas que creemos que son importantes a desarrollar. Estos retos fundamentales tienen que ver
con poder colaborar con otras organizaciones para todo el tema de la defensa de los derechos, la atención y la solidaridad. También creemos muy importante como reto el poder trabajar el desarrollo en estas líneas. Ahora, perdonar, que voy a echarme un poquillo de la chuletilla. Crear a nivel organizacional, que se me había olvidado, crear a nivel organizacional una definición de sostenibilidad y crear, además, una estructura innovadora de atención, comunicación, teletrabajo y aprendizaje telemático. Esto, además, en el 2020 también participamos en el siguiente taller de inclusión de sociedad, en la que nos permite dos cosas importantes. Primero, seguir estructurando todo lo que es nuestro compromiso y todo lo que es relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero a la vez, algo que comentaba antes Nerea, que me parece fundamental, nos permite el diálogo y el contraste con otras entidades del tercer sector. Creo que es una de las riquezas más grandes que nos ha tenido, por lo menos, participar en estos talleres. ¿Vale? Con todo esto, lo que hacemos es una primera línea de nuestro trabajo en los objetivos de desarrollo sostenible, pero también recogiendo un poco toda nuestra historia, todo lo que es nuestro compromiso social, llegamos a definirlo claramente en Argia. Para nosotras es importante construir una sociedad cohesionada y sostenible. Queremos atender a las necesidades sociales y especialmente a las de los colectivos más vulnerables y queremos impulsar la generación en red de conocimiento especializado en salud mental. Establecemos 3 ejes: acciones de crear comunidad y concienciar a la sociedad, proyectos de transformación social en cuyo impulso se pueden comprometer otras entidades y acciones de compartir y generar conocimiento. Para finalizar, algunos datos en el 2019. Realizamos 35 eventos antiestigma, 38 de difusión de conocimiento, 19 proyectos de transformación social en el que participan 33 entidades, y aquí quiero agradecer a todas estas entidades que veis en esta diapositiva la confianza, la colaboración que han tenido con Argia Fundazioa, y luego también 30 personas que realizan voluntariado y prácticas en Argia. Esto da unos datos que son casi unas 30.000 personas alcanzadas en sociedad, 8.000 alcanzadas con nuestras acciones de conocimiento y 2.832 horas realizadas en voluntariado y prácticas. Para terminar, uno de estos aprendizajes que uno realiza en estos talleres de inclusión fue el incorporar a nuestra memoria de actividades una encuesta de satisfacción para poder conocer más en profundidad si dábamos a conocer nuestro compromiso social, qué creían sobre cómo era nuestro compromiso social y qué áreas de mejora podrían identificarse para seguir trabajando en nuestro compromiso social. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ramon. Eskerrik asko, Ramón. Y vamos a conocer otra experiencia, esta vez desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya, ADEMBI, y Carmele Garro nos va a explicar la práctica involucrar a las personas en el modelo de participación y calidad de vida. Egunon a todos. Primero quería agradecer la invitación a participar en esta jornada, tanto a la Diputación Foral de Vizcaya a través del proyecto de inclusión como a Euskalit. Y bueno, en principio voy a dar unas pequeñas pinceladas de ADEMBI, pues para los que les conozcáis. ADEMBI tiene 35 años, parece que esta foto es de hace pocos meses, de noviembre del año pasado, y parece que han pasado años. Se creó en el año 84 a iniciativa de 4 personas y pues con los años fue creciendo y en el año 2000 inauguró su primer centro de rehabilitación de esclerosis múltiple. Empezamos a crecer en servicios y en el año 2009 firmamos el convenio con Diputación Foral de Vizcaya con el Departamento de Acción Social. Un hito muy importante en nuestra asociación fue también la inauguración de la residencia Urizar Torre en el año 2011, que ahí viven 16 personas jóvenes, de las cuales 14 tienen esclerosis múltiple. Bueno, hemos ido creciendo y ahora en el 2020 tenemos más de 1.200 personas socias. Y este dato me gustaría resaltar porque tenemos un índice de asociacionismo del 86%. A nivel estatal, a nivel comparativo, para que os hagáis una idea, en asociaciones de esclerosis múltiple está en el 30%.
Entonces, la verdad es que es un importante éxito. Ahora mismo hay 46 personas trabajadoras entre el centro y la residencia, y por el centro que tenemos en Deusto de rehabilitación pasan 283 personas a la semana de media. Ahora os voy a contar un poco la evolución entre el 2017 y 2019 y cuál fue nuestra introducción al proyecto de inclusión. Nosotros en el 2017 empezamos a preparar nuestro plan estratégico, del cual salieron 5 líneas principales, que era activar una mayor participación de las personas con esclerosis múltiple, ampliar y consolidar nuestros servicios de una manera más sistemática en clave de calidad de vida, derechos e inclusión, y generar un mayor impacto social también en clave de desarrollo sostenible, trabajar con el equipo profesional no solamente en tema técnico, sino en calidad de vida, y actualizar nuestro modelo de gestión y organizativo. A la vez, en el 2018 empezamos a participar en el proyecto de inclusión, que a finales del 2019 nos llevó a conseguir el diploma de gestión avanzada de Euskalit. ¿Cuál ha sido nuestra participación en inclusión? Bueno, pues hicimos un diagnóstico, como ha comentado Nerea, un autodiagnóstico, como ha comentado Nerea anteriormente. Salieron la mayor, en general, necesitábamos bastantes mejoras, pero donde más se detectó fue en el elemento personas, y ello nos llevó a crear unas acciones de mejora. Diseñamos unos perfiles de cualificación, que ya los teníamos, pero estaban muy basados en funciones, y lo que hicimos fue desarrollar las competencias transversales que íbamos a trabajar entre los profesionales de la organización, que podía ser trabajo en equipo, orientación al cliente, sobre todo implicación y voluntariado. Diseñamos un protocolo de acogida y acompañamiento, que también lo teníamos, pero lo mejoramos introduciendo una persona de referencia a la persona nueva que entre en la organización, para que le haga un seguimiento durante al menos un mes, pues dudas, pues para el desarrollo de sus funciones y trabajando esas competencias transversales con ella. Y hicimos una de las mejoras que nos salió era hacer una encuesta de satisfacción de personas. En realidad, hasta ese momento, con los profesionales que había en Adembi, la satisfacción de las personas la medíamos a través de entrevistas individuales con ellas, una vez al año, a través de conversaciones, pero nos dimos cuenta que después de hacer el autodiagnóstico que era necesario realizar este cuestionario, una encuesta. Aquí me gustaría resaltar cómo hemos hecho el diseño de esa encuesta, porque lo que hicimos fue coger 4 o 5 personas de la organización de manera aleatoria para el diseño de la encuesta y les preguntamos qué les gustaría a ellos preguntar en una encuesta de satisfacción en la organización y qué les gustaría que les preguntaran. Hemos hecho la encuesta recientemente, hace un mes o así, estamos analizando los datos, pero bueno, las puntuaciones han salido mejor de lo que esperábamos, aunque siempre hay cosas que mejorar. Sigo con el proyecto de inclusión. Inclusión nos ofreció formación en talleres. Desde Adembi las personas han participado en talleres de sociedad, de gestión lingüística. Estamos participando ahora en el de comunicación interna y en el de innovación. Y creo que durante el confinamiento, si no recuerdo mal, se participó en el de gestión avanzada. Y una de las mayores oportunidades que también nos está ofreciendo de inclusión fue la posibilidad de presentar y de solicitar un proyecto individual para el desarrollo de un elemento dentro de gestión avanzada que nosotros eligiéramos. Entonces, nos permitía coger un consultor externo que nos ayudara a desarrollar este elemento. Lo que propusimos y nos lo aceptaron fue trabajar en el cambio cultural del equipo y en el establecimiento, de una forma de trabajar alineada con el modelo de calidad de vida y de participación que hemos desarrollado en Adembi y, sobre todo, como os he comentado antes, desarrollando las competencias transversales que queremos implantar. Antes os he comentado que en el año 2017 hicimos nuestro plan estratégico y una de las líneas estratégicas que surgió fue ampliar y consolidar el sistema de servicios centrado en la persona y en los factores de calidad de vida, derechos e inclusión.
Ante esto, nos planteamos como objetivo estratégico desarrollar un modelo de calidad de vida ADEMBI, un modelo de intervención. Ese modelo no quiere decir que no lo tuviéramos. Llevábamos 20 años trabajando sobre ese modelo, pero la verdad es que nunca nos habíamos planteado medir el impacto en la calidad de vida que desde ADEMBI hacen las personas, cuantificar ese impacto, teniendo en cuenta las 8 dimensiones de calidad de vida que están en vigor. Y bueno, lo que hicimos fue hacer un trabajo de campo de las escalas de calidad de vida que existen ahora mismo, pero vimos la necesidad de que esas escalas fueran adaptadas al modelo y a las personas que componen ADEMBI, tanto socias como usuarias como trabajadores. Entonces, bueno, hicimos a la vez que íbamos escribiendo el procedimiento de cómo intervenir y cómo lo estábamos haciendo y mejorando ciertos ámbitos, hicimos 2 escalas de calidad de vida. Una larga, que es para personas socias de ADEMBI que ya son usuarias de los servicios de rehabilitación y analizando las 8 dimensiones de calidad de vida, y una más simplificada para personas socias que vienen a la asociación recién diagnosticadas y que por los motivos que sean no vuelven a aparecer en la asociación, sino cuando necesitan un servicio. Entonces, esta simplificada lo que hacemos es hacer un seguimiento anual a esas personas socias, si nos dan permiso, les llamamos y les vamos pasando la escala y así analizamos el impacto que ha supuesto en ellas el acercarse a la asociación. En el caso de los usuarios, cuando se pasa a la escala larga, lo que hacemos es analizar, sacar las conclusiones generales y en el equipo profesional formado por la coordinadora de servicios de rehabilitación, responsable de calidad de vida y trabajador social, plantean unos objetivos generales para intervenir con esta persona. Eso se lleva al equipo de profesionales en general, se les explica cuáles han sido las conclusiones que se han obtenido y dentro del equipo se plantean nuevos objetivos y se plantea el plan de intervención y se nombran sus profesionales de referencia. Esto lo hemos ido trabajando durante este último año. Justo cuando hayamos terminado las escalas de diseñar las escalas de calidad de vida y todo el procedimiento de intervención, nos llegó el confinamiento. Entonces, para seguir avanzando en el proyecto, porque llegaba el momento de que había que implementar esas escalas con los usuarios y con los socios, creamos un equipo motor en el confinamiento a nivel online que estaba formado por una psicóloga, trabajador social, la directora de la residencia, por los perfiles un poco que representan en los trabajadores de ADEMBI, y se pasaron las escalas de calidad de vida pensando en usuarios que ya conocíamos, a ver si eso era viable. Se le dio el visto bueno y entonces a finales de mayo ya se hizo una formación plenaria para todos los trabajadores en lo que se había trabajado y se empezó a poner en marcha. Para diseñar esas escalas me parecía importante resaltar que han participado personas de la organización, se hicieron grupos de discusión con trabajadores de ADEMBI para saber realmente qué era lo que los profesionales pensaban, cómo se impactaban las personas que se acercaban a ADEMBI, en los usuarios y en las personas socias. Se hicieron 4 reuniones también con personas usuarias dentro del espacio de participación de socios que tenemos en ADEMBI y también se hicieron reuniones con las familias. Se generó el equipo motor, como ya os he comentado, se formó a todos los trabajadores en sesiones plenarias, pero también estamos trabajando por equipos, porque a la hora de implementarlo nos hemos dado cuenta que una cosa es las personas que trabajan en atención directa, fisioterapeutas, terapeutas, trabajador social, y otra cosa son las personas que no trabajan en atención directa, pero sí que es verdad que impactan en la calidad de vida de estas personas, como es el Departamento de Comunicación y de Recepción, que hacen la acogida. Recepción hace la acogida desde el primer momento que llaman por teléfono, me acaban de diagnosticar. Ahora lo que estamos trabajando, y es en lo que queremos hacer bastante hincapié, es en alinear las prácticas profesionales con el modelo de calidad de vida. Entonces, para eso hacemos una reunión al mes con personas de la organización y lo que hacemos es reflexionar sobre ese mes incidencias o
acciones que hemos podido ver que se hayan alejado de nuestro modelo, porque al final el día a día nos lleva a, pues bueno, muchas veces nos lleva más a la tarea que a la persona. Entonces, lo que queremos cambiar es eso. Y bueno, estamos trabajando en eso y estamos en la fase de implantación, que hemos empezado ahora en septiembre con usuarios y bueno, eso es un poco lo que os quería contar. Sí que quería poner un vídeo que no sé, aquí, que esto representa un poco la acogida que nosotros hacemos desde Adembi. En la mano, y no me pude ponerme el pendiente sin mirarme al espejo. Fue la primera vez que la esclerosis múltiple me impedía hacer algo que hacía. Cuando te diagnostican, vives un momento de no saber qué pasa. Yo soy de la generación de la bola de cristal y era el mensaje: solo no puedes, con amigos sí. Y yo pienso, lo primero que hago es ir a la asociación. Estoy súper agradecida que de la nada, o sea, 5 personas con esclerosis múltiple se juntaran y pelearan todo, y de eso se ha llegado a todo lo que hay hoy. Es mucho y muy importante y muy necesario para un montón de personas. Ciertamente es la enfermedad del síndrome porque no sabes nada, o sea, ni cómo va a ser tu futuro, ni cómo va a evolucionar. Pues al final lo que haces, o sea, es vivir más el día a día, que procuro disfrutar más de lo que tengo ahora. Había quedado yo con mis amigas aquí en Bilbao y serían las 12:30 de la noche o así. En el ascensor del metro de Ansio nos metimos otra chica y yo. Y en el ascensor me dice esa chica que me acuerdo de ti, porque estuvo hace un par de años, pues recién diagnosticada. Dices que no sabes lo bien que me vino a hablar contigo. Que creo que es importante esa acogida que se hace en la asociación. Tenemos tanta suerte de tener un centro de rehabilitación como el que tiene Adembi. Las personas que trabajan ahí les gusta su trabajo y saben que tratan con personas. Con quien estás más a gusto es con quien puede entenderte mejor lo que te está pasando. Nadie que necesite rehabilitación con esclerosis múltiple se queda sin rehabilitación. Es un logro la residencia Urizar Torre, porque es la primera residencia para personas jóvenes con esclerosis múltiple. Llevo 13 años diagnosticada y el mundo no se acaba. O sea, es una enfermedad dura, pero puedes seguir con tu vida perfectamente. A lo mejor la tienes que adaptar, a lo mejor tienes que cambiar un poco tus objetivos o tus proyectos. Yo creo que tengo una vida plena con esclerosis múltiple. Me llamo Nerea. En Adembi estamos para acompañarte. Bueno, pues esto simboliza un poco cómo trabajamos en Adembi y nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Y luego quería poner esta foto que se hizo después del confinamiento y aunque estamos separados por distancia seguimos trabajando en equipo. Es que nada, muchas gracias. Eskerrik asko, Ramón eta Carmele. Gracias por contar vuestras experiencias y por el trabajo que habéis realizado. Jarraituko dugu beraz, esperientzia eta jardunbide egokiak ezagutzen. Seguimos conociendo buenas experiencias de las organizaciones participantes de este programa de inclusión. Eta oraingoan, eragintza fundaziotik, Eneritz Bengoetxeak euren praktika kontatuko digu, praktika edota esperientzia baita ere. La experiencia de eragintza se titula Eragintza en línea con la gestión avanzada. Eneritz, nahi duzunean? Bai, mila esker, entzuten da? Bai, ez? Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko Bizkaiko Foru Aldundiari eta Euskalditeri. Eragintzak B-Inklusion proiektu honetan izan duen historioa edo kontatzera gonbidatzearren, ez? Azken finean, eragintza gaixotasun mentalaren laneratzera dedikatzen den entitate bat da. Eta hori horrela izanik,
diputazioak planteatutako ezgaitasun planean parte hartu gendun. Eta plan horretan aurkeztu ziguten Be-Inklusion programa. Be-Inklusion programan, kudeaketa aurreratuaren modeluari buruz hitz egin ziguten, aurkeztu ziguten, eta nola guk ISO zertifikatuaren barne lan egiten genuen, ezkenekien honi buruz ezer. Baina egia da programa edo modelo hau, gustatu egin zitzaigun. Modelo honek ikutzen baitu, hirugarren sektoreko entitate batek jorratu behar dituen subelementu asko, ez? Gizartearen inpaktua, estrategia, berrikuntza. Gero ikusi gendun nola Be-Inklusionen programari esker, gure gestioari buruzko eta gure helburuen lorpenari buruzko erreflexio bat egiteko marko bat edo referentzia marko bat ematen zigutela, eta nola ez, etengabeko hobekuntzan lan egiteko metodologia bat zela. Eta horri esker, erreflexio guzti horren ondorioz erabaki gendun kudeaketa aurreratuaren modeloaren aldeko apostu bat egitea. 2019an hasi ginen autodiagnostikoarekin. Horretarako, azpielementu desberdinei buruzko formakuntza jaso gendun programaren barne, kudeaketa aurreratuaren modeloaren inguruko formakuntza jaso gendun aurken eta nerearen eskutik, eta Be-Inklusion marko referentzia horrekin egin genduna da autodiagnostikoa, erreflexioa. Eta autodiagnostiko horretan eragintzaren lantaldeak parte hartu zuen, eta baita zeharka edo erabiltzaileak eta hauen familiak ere. Horren ondorioz, gure autodiagnostikoan emaitzak eta ondorio batzuk jaso genituen. Hobekuntza arlo asko aurkeztu ziren, baina hauetatik garrantzitsuenak edo lehen baileen jorratu nahi genituenak izan ziren berrikuntza arloan, berrikuntzaren gestiorako egitura bat eta prozesuak sortu, ez? Berrikuntza egiten dugu, nola ez, bestela ezken duke erantzun egoki bat emango gure erabiltzaileei, baina ez dugu egituratuta. Gizarteari dagokionez, gure lanaren inpaktuaren neurria derrigorrezkoa da, bestela ze neurritan jakingo dugu gure lanak nahi dugun puntura heltzen den edo ez. Estrategia elementuan ere, ikusi gendun, gure plan estrategikoa hor zegoen, baina igual hau aukera bat zela, kudeaketa aurreratuarekin bat etortzeko eta lotzeko, gure estrategiaren linea desberdinak eta batez ere gure adierazleak. Bai laneratzearekin erlazionatuta daudenak, baina baita ere gure baloreak, elebitasuna, enpresekiko daukagun zerbitzua eta bar. Eta gero, pertsonei dagokionez, barne komunikazio sistema indartzea. Badago, sistema bat genuen, baina puntu batzuetan hobetzeko behar izan ikusi genuen. Orduan, 2008ra heldu ginen autodiagnostiko hori eskutan hartuta, eta lehen nereak azaldu dituen baliabide guztiak aprobetxatuz, denetara sartu gara, puntu desberdinak jorratzen hasi ginen, ez? Estrategia subelementuari dagokionez, lantaldeak formakuntza jaso zuen, kudeaketa aurreratuaren modeloaren barne jende gehiago formatu genduen, baita ebaluatzaile kluberako hor lanean ari gara, modu exigentean kurtsoak ematen dizkigute, eta plan estrategikoa, kudeaketa modelo honekin bat egin nahi gendun, eta horretarako aprobetxatu gendun proiektu individualen bidez ematen ziren diru laguntzak. Diru laguntza horri esker, LKS aholkularitzaren bitartez, Alfonso Etxanoberen aholkularitza izan gendun, ordu batzuk izan genituen, eta horri esker, lortu izan dugu gure plan estrategikoa kudeaketa aurreratuaren modeloarekin bat etortzea, baina batez ere adierazleak aldatzea eta egokitzea helburu horietara heltzeko. Berrikuntzari dagokionez ere, hemen ere aurten emandako formakuntzan parte hartu dugu, eta horri esker berrikuntza plan bat sortu dugu, horren eskutik kurtso honek produktu hori izan du. Plan estrategikoan barneratu izan dugu berrikuntzarekin erlazionatuta duten adierazleak eta estrategiak, ekintzak, eta hori ere proiektu individualaren eskutik lortu dugu, eta nola ez, berrikuntzaren edapenerako, estruktura sortzen hasi gara.
pertsonen subelementuari dagokionez, barne komunikazioaren ebakuntza horretan, formakuntza planaren informazioaren edapenerako estruktura bat sortzen hasi gara, nola, formakuntza planean barneratzen diren informazioa plantilla osora zabaldu ahal izateko, adibidez. Eta gizartearen elementuari dagokionez, lan taldearen formakuntza bebai izan gendun, eta gure lanaren inpaktua neurtzeko, adierazleak sortu genituen, eta hauek ere proiektu individualaren bitartez, plan estrategikoan garatu genituen, eta datorren urtean espero dugu gure lanaren inpaktu soziala neurtzeko kalitatezko adierazleak izatea. Orain zer tokatzen da? Egindako lanaren balorazioa. Eta hemen sartu gara, horton kontrastea, Euskalitekin kontrastea egingo dugu, azaroaren 24ean, eta esango digute, ea etxeko lanak ondo egin ditugun edo ez. Horretarako, ebaluatzaile klubean sartu gara. Hor gaude, bidean gaude, espero dugu gainditzea, kurtsoa gainditzea, oso exigentea dira kurtsoak. Kontrastea egingo digute, hortik emaitzak lortuko ditugu, erreflexio bat egingo dugu, eta nola ez, aurrera pausoak emateko esperantza dugu. Bide hau ez da erraza, kudeaketa aurreratuaren modeloa oso zaila da, pauso asko eman behar dira, eta oso exigentea da entitatearentzako. Baina horregaitik, eskertu gure dugu Euskalditeko Nerea, Ainhoa, Lander, Amaia, bai Euskaliteen, bai bikainen sartu gara ere ebaluatzaile gisa beraien eskutik, errazten dizutelako, prozesu guzti hau errazago egiten dizute, eta, dituzun beldur guztiak eta laguntzen dizkizute kentzen. Eta baita ere, irakaslegoari, ematen ari diren kurtsoak oso onak eta oso exigenteak ari dira izaten, aurken josean, eta astuko ditut pila bat, baina kurtsoieri esker, gure ezagutza mundu honetan hobetu dugu eta hobetzen jarraituko dugu. Eragintzaren ustez, Be-inklusion programa oso ona izan da, bai eragintzarentzako eta bai hirugarren sektorean mugimendu hau egiteko, kalitatearen alde, eta uste dugu apustua oso ona dela eta guk parte hartzen jarraituko dugu. Eskerrik asko guztioi. Ikusten duzuenez, Neritzek aurkeztu digu egindako bidea, hasieratik, baina bakarrik pasatu da urtebete, bi urte gutxi gora bera, baina lan asko eta gai desberdinetan. Otra organización que ha trabajado también este año de forma muy activa, pese a la situación que estamos viviendo junto con el resto de participantes, ha sido Taller Usoa Lantegia. Y Marian Chaparro nos va a contar la práctica sobre comunicación interna, ¿verdad? Que es otro tema que hemos trabajado este año, que se llama La magia de la comunicación interna. Bueno, gracias primero a todas las personas que estáis aquí, a las ponentes, a las presentes, a las personas que están en streaming. Y vamos a hablar sobre algo que yo creo que sabemos la mayor parte de las personas que estamos aquí. En la vida las cosas no suceden con deseos, suceden con inversiones y con esfuerzo. Ya tenemos todos una edad y tenemos un recorrido. Y lo que nos planteamos nosotros también con este proyecto de gestión avanzada era descubrir qué elementos teníamos y cuáles eran nuestros puntos fuertes y cuál era esa magia que teníamos en Usoa para lograr aquellos objetivos estratégicos que nos estábamos marcando y para poder definir todos esos retos que estábamos ansiando para poder seguir en nuestra línea, que al final es la integración social y laboral de personas con discapacidad, sin perder en ningún momento esa meta. Entonces nos planteamos, ¿cómo podemos conseguir esto? Claro, empiezas a ver un vocabulario nuevo, empiezas a entender las cosas, a reestructurar. Tienes que mover los cimientos de tu organización, descolocar para volver a replantearte todas las cuestiones y todos los temas en los que has estado trabajando durante mucho tiempo. Dices, ¿dónde está mi organización en este momento? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que queremos conseguir para estas personas? ¿Cómo las involucramos? La comunicación es una de esas herramientas que cuando le preguntas a cualquier persona en una organización, a una persona usuaria, a una familia, siempre te dicen, es que yo quiero saber más, es que a mí no me estáis informando de lo que yo necesito saber. Es lo que yo llamo la teoría de la acera. A ti te da igual si en tu municipio van a cambiar la acera de enfrente o la de atrás de tu casa, lo que quieres saber es si te van a hacer un agujero en la acera de tu portal, porque cuando vas a salir a las mañanas eso te molesta.
Entonces, tienes que tener claro qué es lo que vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar y cuándo. Siempre tenemos la percepción de que no nos cuentan lo que nos interesa, cuándo nos interesa y cómo nos interesa. Por lo tanto, trabajar comunicación era un elemento clave para poder seguir esta estrategia y este proceso de gestión avanzada. ¿Nuestra meta cuál era? Pues seguir en nuestra línea de comprometer y activar a las personas, de seguir adelante. Es decir, que esa integración social y laboral estuviera en cuenta desde el antes, durante y después de estar en Usoa, que marcara un camino de baldosas amarillas que nos ayudara de alguna manera a poder interiorizar, no solo dentro de la organización, sino en todas las personas que pasen por ella, ese elemento de mejora, ese elemento de avance. Y para eso la comunicación es clave. Lo vamos a entender con un acertijo. Os voy a proponer un reto, igual que les proponemos a nuestras personas usuarias. Tenéis que memorizar en 10 segundos cada uno de los números que tenéis en la pantalla con el dibujo que tenéis a la derecha. El elemento que tiene, ese dibujito que tiene ahí asociado. Prestad atención, fijaros en él. Es un pequeño acertijo. ¿Preparados? ¿Seríais capaces de escribir el número en el sistema numérico codificado que os he enseñado antes? Probablemente no. Ahora bien, vamos a suponer que este número lo centramos sobre un elemento que ya conocemos. ¿Cómo es el sistema numérico de un teléfono? ¿Cómo es esa cuadrícula del teléfono que todos conocemos? Si partimos de esa cuadrícula y de la ubicación en la que están situados esos números y asociamos ese conocimiento que ya tenemos a algo que vamos a trabajar después, es mucho más fácil, ¿no? A que si os pongo ahora los números sí que seríais capaces de dibujarlos y de hacerlos. Bueno, lo que tenemos claro es que la información aleatoria es compleja de entender, es compleja de asimilar y de esa manera no podemos avanzar. Si lo que queremos es avanzar, es aprender, es mejorar, lo que tenemos que conseguir es empezar a hacer una construcción activa del conocimiento, que la gente cuando participa en el proceso de gestión avanzada de la organización comprenda, entienda y lo haga de una manera significativa para ellos. Es decir, construir un nuevo conocimiento sobre una base. Porque lo que queremos no solamente es que comprendan, sino que también queremos que se activen y que participen. Entonces, esos dos elementos son la clave para poder apoyar esa estrategia que queremos seguir. Y es lo que estamos trabajando. Y la comunicación, evidentemente, es una herramienta para poder avanzar en esta línea. Cuando entramos en el proyecto de inclusión, partíamos ya de mucho trabajo elaborado en la organización. Llevamos casi 40 años funcionando y es evidente que tenemos muchas herramientas y muchos recursos. Pero centrarnos nos sirvió para empezar a detectar más áreas de mejora. Específicamente, desarrollamos un mapa estratégico, un cuadro de mando, nos hemos formado, estamos también en proyectos de mejora, un poco la línea que he venido comentando también en Eragincha o en las aportaciones que hemos oído de otras entidades. En concreto, uno de los retos que identificamos como clave era poder elaborar un plan de comunicación, pero con un elemento diferencial, porque estábamos trabajando la comunicación ya, pero claro, no teníamos ni indicadores de resultados, ni sabíamos si lo que estábamos comunicando realmente en cada caso estaba llegando con la herramienta más adecuada. Es decir, si la gente estaba sabiendo lo que estaba pasando en la acera de su portal. Entonces, lo que nos planteamos es, aparte de un objetivo estratégico a nivel de comunicación, tanto interna como externa, en la comunicación interna, era esa orientación estratégica en la que pudiéramos reorganizar todo. Esto nos llevó a plantear una serie de actividades de mejora, como por ejemplo trabajar con la autoevaluación del certificado BICAIN. Hemos implementado cambios ya desde el inicio de este año. Pues algo tan sencillo como detectar la preferencia lingüística de las personas usuarias y saber cómo quieren comunicarse o cómo quieren que tú te comuniques con ellas. Por ejemplo, es un elemento muy sencillo que preguntándoles lo puedes saber y luego ya vas dirigiendo todas esas comunicaciones y todo ese trabajo posterior. Las hojas de solicitudes, paneles informativos, es un elemento más de trabajo. Lectura fácil, revisar todo lo que tienes, toda la cartelería, toda la documentación, los accesos a la organización. Ponerlo más fácil todavía, que la gente pueda obtener lo que quiera saber.
Llevamos muchos años trabajando también en el tema de la igualdad, pero todavía teníamos, desde algunas perspectivas de comunicación interna, lenguaje no inclusivo. Entonces, con una formación muy específica que trabajamos a principios de año y una guía práctica para un uso no sexista del lenguaje, estamos muy orgullosos porque hemos conseguido que hasta las comunicaciones del comité de empresa sean con perspectiva de lenguaje de género, que hasta ahora no eran. Entonces, bueno, vamos trabajando diferentes cuestiones, implantación de las 5S digital, el programa de inclusión específicamente, con un taller de comunicación. Este taller de comunicación, ¿para qué nos ha servido? Pues para poder revisar todo, para poder reestructurarlo, para poder organizar la comunicación de tal manera que podamos definir para qué la necesitamos, para que podamos medir resultados y para que podamos tener indicadores, que hasta ahora no lo teníamos. Este es un ejemplo de a qué nos ha llevado en la comunicación interna esta reflexión y reestructuración estratégica. Cuando una entidad crece de un número de 20 personas a más de 400, pues es evidente que se van creando diferentes herramientas de comunicación, pero que a veces no mides el resultado de esa herramienta que estás utilizando. Entonces, lo que hemos planteado es distribuir esas herramientas de comunicación un poco en función de qué queremos conseguir. Si queremos un espacio de compartir, si tenemos un espacio de mejora, el espacio de valor añadido, espacios de comunicaciones más formales, espacios de acogida, espacios de comunicaciones informales, todas ellas están integradas. ¿A qué nos ayuda esto? A saber qué herramienta tenemos que utilizar en función de ese objetivo que queremos conseguir. Ejemplos. A fuego lento, con mucho mimo y para dejar buen sabor, tenemos nuestras recetas. Nuestras recetas que representan los valores que tiene USOA respecto a cómo queremos que se trate a las personas en nuestra organización. Hemos hecho un benchmarking de estas recetas y lo estamos trasladando también a otra serie de conocimientos y valores que tenemos. Sobre todo, pues como una persona, cosas muy sencillas. ¿Cómo tengo que organizar mi taquilla? ¿Cómo tengo que limpiar mis botas de trabajo? Hay formas de hacer que son buenas prácticas que queremos que se sigan manteniendo y que se vayan trasladando a las nuevas generaciones. Y la forma de comunicación actual, pues vemos que no es la correcta. Algo tan sencillo como hábitos saludables, y en este caso con el tema de la COVID, el uso de las mascarillas, la higiene de manos, la limpieza, a través de vídeos divulgativos, en diferentes pantallas que hemos puesto dentro de las instalaciones, que ya no podíamos repartir folletos, ya no podemos trabajar con otras formas de comunicación que pueden generar algún problema. Pues hemos hecho más ese espacio de divulgación y de pantallas y de formato vídeos donde las personas están participando y colaborando, y además es un proyecto, yo creo que bonito y en el que están disfrutando. Y claro, la gente a mí se cruzan por los pasillos. Marian, ¿cuándo nos van a poner el nuevo aparato de climatización en confección? Marian, ¿cuándo va a ocurrir tal cosa? Hay muchas cosas internas, por ejemplo, en temas de compras, de material o temas que tenemos pendientes, que en la web hemos trasladado toda esa información, toda esa comunicación de qué estamos contratando, qué estamos comprando, se ven los plazos, la gente puede acceder y tener esa información. No solo se comunica a través de reuniones y a través de divulgación interna, sino que también utilizando la web y la plataforma de Gobierno vasco, todas las personas, usuarias, familias y plantilla pueden saber en qué nos estamos gastando el dinero y qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la próxima acera que vamos a romper? ¿O qué es lo que tenemos que mejorar? Todo esto nos tiene que dejar claro que el objetivo es la mejora. ¿Qué tenemos en la chistera de USOA? Pues yo creo que, como dijo John Biggs, no cuentan o no es que cueste hacer cambios, no, nos cuesta muchísimo. Pero más que el cambio, lo que cuesta es cambiar las rutinas. Pero hoy en día sabemos que las rutinas se pueden romper. Para romper esas rutinas, la comunicación es una herramienta fundamental, pero es esa herramienta que nos permite poder trabajar con las claves emocionales y con las claves relacionales que nos van a permitir avanzar en ese camino para que las ilusiones se hagan realidad. Es que ricasco, muchas gracias.